Una serie en Netflix narra los espeluznantes crímenes de Jeffrey Dahmer. La serie pretende explorar a este monstruoso individuo desde la perspectiva de las personas que fueron víctimas de él. Los fallos racistas y sistémicos permitieron a uno de los asesinos en serie más conocidos de Estados Unidos continuar con su fiesta asesina durante más de una década, según la sinopsis. Conocido también como el carnicero de Milwaukee, Dahmer consiguió eludir su captura durante 13 años, después de su primera víctima, Stephen Hicks, en 1978. Pero volvamos a la forma en que murió Jeffrey Dahmer y así las familias de sus víctimas sienten que se ha hecho justicia. Entre los años 1978 y 1991, Dahmer asesinó a 17 jóvenes en Ohio y Wisconsin, crímenes que admitió tras ser detenido en su apartamento en el 91. A diferencia de la mayoría de los asesinos en serie, Dahmer fue muy comunicativo con los detalles de sus crímenes y acabó recibiendo múltiples condenas a cadena perpetua. Jeffrey fue detenido el 8 de septiembre de 1991 después de acercarse a 3 hombres con $100 para que posaran en fotografías de desnudos. Tracy Edwards, de 32 años, aceptó, y al llegar al apartamento de Dahmer notó un olor desagradable y una caja de ácido clorhídrico, que Dahmer dijo que era para limpiar. Dahmer intentó esposar las muñecas de Edwards, pero solo consiguió asegurar una, y blandió un cuchillo diciéndole que posara desnudo. Después de 5 horas aterradoras, Edwards consiguió escapar fingiendo que necesitaba ir al baño, y cuando Dahmer bajó la guardia, le dio un puñetazo que hizo que el asesino en serie perdiera el equilibrio. Edwards hizo las señas a 2 agentes de policía, diciéndoles que un bicho raro le había sacado un cuchillo. Edwards acompañó a los agentes de vuelta al apartamento de Dahmer, donde descubrieron fotos de cuerpos humanos en el dormitorio y cabezas cortadas en la nevera. «Estos son de verdad», dijo uno de los agentes, mostrando las fotos al otro. Cuando Dahmer vio lo que la gente tenía en sus manos, les atacó e intentó resistirse al arresto, pero Dahmer fue dominado. Mientras estaba inmovilizado en el suelo, dijo: «Por lo que hice, debería estar muerto». Jeffrey Dahmer confesó haber seducido, matado y desmembrado a 17 jóvenes y niños. Hay más de 60 horas de entrevistas policiales con Dahmer tras su detención, y el asesino en serie renunció a su derecho a tener un abogado presente durante todos los interrogatorios. En una entrevista con Inside Edition en 1993, Dahmer no dudó en explicar por qué hizo lo que hizo. «Tenía esos deseos y pensamientos obsesivos, de querer controlar a mis víctimas, de no sé cómo decirlo, poseerlas permanentemente», dijo. «¿Y por eso las mataste?», le preguntó el periodista. «Claro, no porque estuviera enfadado con ellas, no porque las odiara, sino porque quería mantenerlas conmigo. Y a medida que crecía mi obsesión, iba guardando partes del cuerpo, como cráneos y esqueletos». Continuó diciendo que su deseo de asesinar y mutilar no ocurrió de la noche a la mañana, sino que su transición de deshumanizar a los demás y verlos como objetos es algo que ocurrió gradualmente. A Dahmer se le diagnosticó finalmente un trastorno esquizotípico de la personalidad, un trastorno psicótico y un trastorno límite de la personalidad, pero se le consideró legalmente cuerdo para afrontar el juicio. Dahmer no fue condenado a muerte, pero murió en prisión no mucho después de su ingreso. El 28 de noviembre de 1994 fue asesinado en el baño del gimnasio del Instituto Correccional de Columbia en Wisconsin por un preso llamado Christopher Scarver. Dahmer tenía 34 años en el momento de su muerte. Su cuerpo fue incinerado y las cenizas se entregaron a los padres Joyce y Lionel.